6:07 de este día jueves 20 de noviembre de 2025. Yo feliz de estar nuevamente aquí en este espacio de Contexto Ganadero para compartir con toda nuestra audiencia y todas las personas amantes del campo colombiano temas fundamentales para el sector, no solo para el sector ganadero, pero bien para todo el sector productivo en nuestro país. El día de hoy, tal como lo hemos venido manejando con todos los invitados que hemos tenido en este agradable espacio, tenemos un invitado muy especial, pero yo podría decir que este es el tema más particular que hemos tenido, pero yo les prometo que al finalizar esta entrevista, esta conversación con nuestro invitado, a todos, tanto a ustedes como a mí, nos va a quedar súper claros en lo que consiste el tema, porque si bien lo han podido leer en la información de esta conversación, el título para esta entrevista es ni más ni menos: de la física nuclear al campo, innovaciones que impulsan la ganadería del futuro. Explíqueme usted ese tema. Antes de presentarles a nuestro invitado, yo les recuerdo que tenemos un chat en vivo en el cual usted nos puede reportar sintonía, usted nos puede escribir preguntitas para nuestro experto en el tema y, por supuesto, en el transcurrir de la conversación, ahí estaremos respondiendo esos comentarios y esas preguntas que ustedes tengan para hacer. Bien, en este programa, ya se los mencioné, tenemos un invitado muy especial, es miembro fundador, además subdirector de comunicaciones de la Red Nuclear Colombiana. Esta es la comunidad nuclear más grande de todo el país. Es además investigador del Grupo de Ciencia y Tecnologías Nucleares. Yo les hablo de Daniel Herrera Cardona, un colombiano amante de todo este mundo de la ciencia y tecnología nuclear. Está con nosotros y nos va a ayudar a entender con ejemplos puntuales y concretos cómo estas herramientas pues nacen de la física nuclear, pero además están impactando en la productividad, la sanidad, la sostenibilidad también de la ganadería colombiana. Daniel, bienvenido a Contexto Ganadero. Gracias por este espacio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Neife, por esta invitación a participar en tu programa aquí en Contexto Ganadero, y un saludo a todos los ganaderos de nuestro país que nos están viendo. Por supuesto, importante mencionarles a todos que allí tenemos nuestro espacio de preguntas. Estamos en este momento en vivo y en directo por nuestro canal oficial de YouTube, Contexto Ganadero, y también estamos por el perfil de Facebook, Facebook Live, allí Contexto Ganadero también, para todos los que se quieran unir. Usted comparte esta entrevista para que compartamos también conocimiento. Bien, Daniel, a ver, iniciemos desde lo más básico. Yo quiero confesarle que cuando yo me propuso el tema, el Tecnigan de La Dorada, yo quedé muy interesada en saber de qué manera se desarrollan las tecnologías nucleares, pero además aplicadas en la ganadería. Y es que cuando la mayoría de las personas escuchamos la palabra nuclear, pues pensamos, a ver, en energías, en armas nucleares, pero relacionada con vacas y con el campo, pues suena un poco disruptivo, si podríamos decirlo. ¿En qué momento usted se apasiona por este tema? Y brevemente, ¿en qué consiste esto de tecnologías nucleares? Vale, podríamos empezar por la última pregunta, y me gusta mucho cuando vamos a abordar estos temas, precisamente por lo que tú dices, que ya hay una percepción o unas concepciones previas de lo que es el tema nuclear, que siempre se asocia con el tema bélico, quizá con el tema de accidentes nucleares o radiológicos. Y pues Madame Curie, que es la madre de todos los que nos dedicamos a la ciencia y la tecnología nuclear, pues ya hace más de 100 años ya nos invitaba con una de sus grandes frases: nada en este mundo debe ser temido, solo debe ser entendido. Y ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Entonces, partiendo de este principio de que, digamos, el temor y estos mitos o preconcepciones de lo que son las tecnologías nucleares puede tener un efecto que no es muy positivo en el imaginario público, pues me gustaría contarles que la ciencia y la tecnología nuclear es mucho más que generación de energía o mucho más que usos bélicos. La energía nuclear tiene más de 2.000 aplicaciones actualmente en el sector salud, que no está muy lejos de la relación de lo que vamos a hablar acá. En el sector salud, más del 50% de los tratamientos efectivos, por ejemplo, para enfermedades contra el cáncer, pues dependen de alguna tecnología nuclear en alguna medida. Parte importante de la agricultura, de los avances que se están dando,
se han dado porque se han introducido tecnologías nucleares en los ciclos de producción o de investigación y desarrollo, y pues el sector ganadero obviamente no es ajeno a esto. Ya hay unos precedentes que podríamos rastrear incluso hace 70 años, cuando se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica y empieza a trabajar en todo el tema de tecnologías nucleares y cómo no solo potenciar la agricultura, sino directamente los sectores ganaderos también. Y ya lo que mencionabas tú, ¿cuál sería mi relación entre lo que es el mundo nuclear y el mundo ganadero? Es porque yo soy oriundo de una región del oriente de Caldas, el corregimiento de Florencia, Samaná, Caldas, y pues mi familia, toda mi ascendencia es ganadera. Entonces, esta es una forma de contribuir al sector ganadero, que es del cual yo vengo, desde la ciencia y la tecnología nuclear, que es un aspecto que desde la Red Nuclear Colombiana estamos impulsando en nuestro país, y no queremos que nuestro sector ganadero se quede rezagado en la incorporación de todas estas tecnologías. Bien interesante conocer que un colombiano procedente de un municipio como lo es, un bello municipio como lo es Florencia en Caldas, pues se ha interesado por todo este tema de la ciencia y las tecnologías nucleares. Pero bien, ya despejando un poco la razón de su interés en abordar o en profundizar en estos temas, hablemos ahora sí, sin tantos tecnicismos, pero a ver, de una manera un poco más sencilla, explicando cómo se integran las tecnologías nucleares en todo el tema de la ganadería y de la agricultura, además, porque para hablarlo, mucha gente no sabe, por ejemplo, que la FAO y la OIEA llevan décadas trabajando con técnicas nucleares en apoyo a mejorar, puntualmente a mejorar la productividad agropecuaria. Entonces, ¿de qué manera podríamos explicar de una manera sencilla, fácil de asimilar, qué son esas tecnologías nucleares aplicadas puntualmente a la ganadería y a la agricultura, Daniel? Vale, por supuesto que sí. Bueno, el tema de las tecnologías nucleares o estas aplicaciones que se desarrollan a partir de la energía nuclear para implementarlas en el campo de la agricultura y la ganadería, empieza por la misma naturaleza de lo que son las radiaciones ionizantes. Son radiaciones que tienen energía, sea haces de luz o partículas, que son los constituyentes de los que están hechos todas las cosas, nosotros, la luz o cualquier otro tipo de elemento que emita energía, y eso pues altera la estructura de la materia y puede crear algunos cambios que, cuando se conoce bien cómo se hacen y se hacen de forma segura, pues podemos lograr efectos deseados. En los seres vivos, por ejemplo, específicamente hablando de aplicaciones ya en agricultura, se conoce desde hace muchas décadas que, por ejemplo, lo que es la irradiación de diferentes semillas puede inducir mutaciones a una escala, cuando se hacen de una forma controlada, a una escala tal que le puede dar a las plantas, por ejemplo, propiedades muy beneficiosas dependiendo de lo que se busque. Entonces se han logrado acelerar mutaciones, por ejemplo, para lo que es el tema de la resistencia entre ciertas enfermedades, por ejemplo, en cultivos como el banano. Hace muchas décadas la plaga del Fusarium casi extingue el banano, pero gracias a las tecnologías nucleares, a la irradiación de estas nuevas generaciones de cultivos, se logró, por ejemplo, que las plantas obtuvieran una resistencia por medio de estas mutaciones a este tipo de plagas. El caso ya un poco más cercano a lo que es el contexto ganadero, como se llama el programa, se ha logrado también, y es algo que se está haciendo de la mano del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la institución rectora que nos rige a nosotros y a todo el sector nuclear a nivel mundial. De ahí salen todos los lineamientos y las reglas, por decirlo así, que adoptan todos los reguladores. Estos experimentos pues se hacen de forma controlada. Hay unos avances muy prometedores, como tú bien mencionabas, desde la FAO y el organismo en los años 60 crearon su Unit for Agriculture. Ahora el programa se llama más Atoms for Food, o sea, átomos para la comida, y pues de ahí se desprende una serie de esfuerzos muy importantes en diferentes sectores, que no solo van desde lo que es el mejoramiento de las condiciones agronómicas y el uso de tecnologías nucleares para combatir enfermedades o plagas en la ganadería, sino que también después del proceso, después de la producción del ganado, lo que es ya la producción de carne o leche, o sea, los productos del ganado,
también hay una serie de tecnologías nucleares que podemos aplicar tanto para conservar los alimentos como para darles una mayor duración o incluso permitir que los países se abran a nuevos mercados. Entonces, sí, como tú muy bien mencionabas, desde los años 50 inician estos esfuerzos. Digamos, las primeras tecnologías que se desarrollan es todo el tema de irradiación de alimentos, que se explora muy intensamente después de la segunda mitad del siglo XX. La FDA, que es como el INVIMA de Estados Unidos, por decirlo así, a partir del 63 ya aprueba la irradiación de diferentes alimentos, principalmente vegetales, pero esto ya después en los años 80 pues ya se iría creando un marco global que, por ejemplo, permitió la irradiación de carne y productos animales para extender su vida útil. No sé si, bueno, también ya el tema de, ya específicamente hablando de ganadería, una de las aplicaciones más prometedoras que se está dando a nivel mundial es la técnica del insecto estéril. No sé si decías que profundicemos de inmediato en esta técnica o tienes alguna otra pregunta general. Sí, ya en un segundito vamos a abordar ejemplos puntuales de cómo las tecnologías nucleares han permitido hacer de una manera más eficiente el ejercicio de la ganadería o la agricultura como tal. Pero entonces, para redondear el tema de ese concepto sencillo y fácilmente asimilable de lo que son las tecnologías nucleares, podríamos entonces básicamente decir que estas permiten desde rastrear nutrientes en los suelos hasta mejorar razas, identificar enfermedades, por ejemplo, sin sacrificar animales e incluso optimizar fertilización y alimentación. Todo esto quiere decir que gracias o mediante tecnologías nucleares podemos hacer más eficiente la agroindustria. Por supuesto, como tú bien lo dices, esa capacidad que tienen las tecnologías nucleares de obtener información sin recurrir a técnicas químicas o muy invasivas, tanto de las tierras que estamos evaluando, toda la evaluación agroecológica de un sector que es muy importante si queremos que la ganadería sea sostenible, que es un reto que sé que los ganaderos de nuestro país han estado persiguiendo. Entonces, tener esta información va a ser muy vital para ellos de la mano de las tecnologías nucleares y también nos va a permitir una reducción de costos y hacer unos tratamientos o unos controles efectivos de las plagas principales del ganado, porque por medio de las técnicas nucleares, como lo veremos más adelante, se puede reducir las poblaciones de plagas sin necesidad de utilizar grandes cantidades de agroquímicos o someter a nuestros animales a otros tratamientos que pues pueden dejar secuelas, incluso pues pensando ya en el producto final, pueden causar ciertas limitaciones. Perfecto, yo les recuerdo que estamos con nuestro chat en vivo ahí recibiendo y leyendo todos sus comentarios. En este momento quiero mandar saludos muy especiales a Hermes Orlando Llanos, quien nos saluda y pues nos reporta sintonía allí conectadito, conociendo un poco más de este tema bien interesante, que parecería complejo al principio, pero ya cuando lo entendemos y empezamos a ahondar más en la información, pues es fácilmente asimilable y es básicamente la implementación de la ciencia para mejorar esas prácticas agroindustriales. A ver, yo quisiera, usted, Daniel, como miembro de esta comunidad de Red Nuclear desde Colombia, quisiera saber cuál es la posición de nuestro país en medio de este vasto tema que asumo será liderado por potencias, por otros países potencias en este tema, pero ¿cuál es la posición de Colombia en cuanto a ciencia y tecnologías nucleares en el mundo? Bueno, fíjate que no somos tan lejanos. De hecho, si vamos a hacer una revisión histórica rápida, encontraremos que en nuestro país las tecnologías nucleares ya llegaron hace más de 100 años. Todo de la mano del tema de la salud, todo lo que fue el despliegue de las primeras radiografías y demás, lo podemos datar incluso hasta 1903. Existen los registros. Ya Colombia hace unos avances hacia los años 20 más o menos de la mano de los franceses para importar las primeras tecnologías nucleares para la lucha contra el cáncer. Se siguen estos avances hasta los años 50, donde se da un evento muy importante en la historia nuclear de nuestro país, que es la creación del Instituto de Asuntos Nucleares. Primero se llamaba Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares y luego ya el nombre se simplificó. Esto fue en la dictadura del gobierno del general Rojas Pinilla, se crea este instituto y desde ahí es que empieza toda una era, yo lo llamo
historiográficamente la primera era nuclear de Colombia, porque desde este instituto se dieron unos avances muy importantes. Ya Colombia se vincula al Organismo Internacional de Energía Atómica cuando estaba recién creado a finales de los años 50, y después de eso, en el 65, recibimos nuestro primer reactor nuclear, que todavía lo tenemos operativo después de 60 años. Este año precisamente cumplió 60 años. Y desde este Instituto de Asuntos Nucleares se despliega toda una serie de tecnologías, se inician una serie de investigaciones. Obviamente había mucho que tenía que ver con la energía, con la investigación de isótopos radiactivos, con todo el trabajo en salud, pero muy importante, y esto sería como el preludio de estas aplicaciones a las que nos acercamos, es que ellos tenían una gran fuerza científica, más o menos unos 500 científicos, y muchos de ellos trabajaban con tecnologías nucleares para el medio ambiente. Entonces, todo lo que fue el tema de hidrología isotópica, muy importante, sería esta técnica también en ganadería, y todo lo que es análisis de suelos y análisis pues digamos, del rendimiento agroecológico de zonas específicas. El instituto estaba en capacidad de hacer todo este tipo de estudios. Y estamos hablando de hace unos 40, 50 años atrás que esto se daba. Entonces, sin duda, en nuestro país ya tenemos una base muy importante, ya tenemos una fuerza de científicos y un conocimiento todavía remanente en las universidades, a pesar de que apenas estamos volviendo a despegar con los programas de formación. Pero realmente Colombia también ha recibido un apoyo y ha estado colaborando mucho con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el Acuerdo ARCAL, que es, digamos, una de sus ramas en la región, y desde ahí Colombia ha sido partícipe de muchos proyectos que han ayudado a mejorar la agricultura en nuestro país con el uso de tecnologías nucleares. Entonces, no partimos desde cero, el país tiene ya una base muy buena para empezar a incorporar estas tecnologías, y como lo podremos hablar más adelante con otros acontecimientos que han ocurrido en los últimos 3 años, estamos muy bien encaminados desde la parte regulatoria a abrirle más la puerta a todo el espectro de las tecnologías nucleares, que es lo que pretendemos hacer con el proyecto de ley nuclear que tenemos cursando en el Congreso de la República en este momento. Muy interesante saber que el país pues no está rezagado en este tema de tecnologías nucleares, sino que todo lo contrario, estamos que en la línea de esos países que le están haciendo frente al tema y que estamos preparados, no desde ahora, sino que ya venimos con trayectoria a este tema. Y para todos los que se unen en este momento, cuando son las 6:25 de la tarde, nos encontramos conversando aquí en Contexto Ganadero, su programa Contexto Live, con Daniel Herrera Cardona. Él es miembro fundador y subdirector además de comunicaciones de la Red Nuclear Colombiana. Esta es la comunidad nuclear más grande de nuestro país, y es también Daniel Herrera, investigador del Grupo de Ciencia y Tecnologías Nucleares, hablando un poco acerca de, desglosando un poco lo que significa ese tema de tecnologías nucleares. Ya mencionamos que dentro de sus principales aplicaciones de las tecnologías en el sector ganadero hablamos de áreas como la nutrición, la reproducción, sanidad y también de suelos. Usted mencionó algo de, para aterrizar en temas puntuales o en ejemplos que nos traigan a la realidad de la implementación, o que nos hablen de la implementación de esas tecnologías nucleares. ¿Qué podríamos decir de cómo funciona, por ejemplo, el uso de isótopos para estudiar la digestibilidad del pasto o esa eficiencia alimentaria de bovinos? Usted mencionó algo de el tema de algunos ejemplos de isótopos en hidrología. Quiero saber de qué manera, para aterrizar las tecnologías nucleares en uno de los temas que más le interesa al ganadero en cuanto a la productividad, y por supuesto eso está ligado a la manera en la que se desarrolla el hato, ¿verdad? Entonces, para puntualizar, un ejemplo del cual considero que podemos hablar, isótopos para estudiar la digestibilidad del pasto en nuestro ganado, hacer de una manera más eficiente la alimentación de los bovinos a través de la tecnología nuclear. ¿Se puede aplicar de esa manera? ¿Qué ejemplos podemos citar? Por supuesto, sí. Aquí podemos usar lo que se denomina en el mundo nuclear como trazadores isotópicos. Los más comunes son 2 isótopos radiactivos de 2 elementos muy conocidos y muy comunes y muy importantes, sobre todo en los ciclos de nutrición, que son el nitrógeno y el carbono. Entonces, respectivamente, sería uno que se llama nitrógeno 15 y otro que se llama carbono 13. La gente además que reconoce un poco mejor el carbono 14 porque es un nombre más famoso, pero también tenemos el carbono 13.
13, y este es muy importante para estudiar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos isótopos se usan como trazadores en los alimentos, también están contenidos de forma natural, y todo el tracto que ellos recorren dentro del animal, pues al final, al salir, o incluso haciendo los estudios, extrayendo el rumen de los animales y demás, nos va a brindar una información muy importante, cómo el animal está digiriendo, por ejemplo, sus alimentos, cómo se están dando estos ciclos digestivos. Esto se viene haciendo más o menos desde 1964, se propuso la idea en el simposio conjunto entre la FAO y el organismo en Praga, y en manuales posteriores pues se vino adelantando ya de forma técnica y experimental hasta que ya se consolidó. Entonces, en rumiantes estas técnicas permiten cuantificar lo que se llama la síntesis microbiana, el uso del nitrógeno, la digestibilidad real, como tú muy bien lo mencionabas, de aminoácidos, la eficiencia que tenían los dietas y forrajes. Tú sabes que es muy importante el tipo de combinaciones que se hacen de los diferentes forrajes, dependiendo, por ejemplo, si nos vamos a dedicar a producción de leche, pues los animales tienen unas exigencias diferentes. También si lo es para producción de carne o producción de doble propósito, o dependiendo también si el clima exige que los animales tengan una dieta balanceada de cierta forma, de pronto un poco más hipercalórica, pues también esto se puede conocer cómo se están comportando los animales por dentro a nivel metabólico por el medio de estos trazadores. Incluso estas técnicas actualmente son la base ya de muchos paquetes de buenas prácticas ganaderas y de alimentación animal para mejorar la productividad y, como tú bien lo mencionabas, reducir pérdidas. Ya para la parte podríamos incluso también usar estos mismos isótopos para estudiar la eficiencia de pasturas, de pronto como para cubrir de una vez el tema, y es que lo mismo que le pasa a los animales, o sea, en todo su ciclo de alimentación, le pasa también a las plantas. Entonces, utilizando estas técnicas de radiotrazadores con estos isótopos que son estables, nitrógeno 15 y carbono 13, podemos calcular cómo los pastos, que es lo más importante en nutrición animal, en ganadería, y aquí pues en el contexto como son la mayoría de las unidades productivas de nuestro país, conociendo por medio de estos trazadores cómo los pastos están reaccionando a la fertilidad de los suelos, pues también podemos incluso ajustar las mezclas de abonos o de fertilizantes óptimas para poder que los pastos los aprovechen mucho mejor. Entonces, hay estudios ya muy bien consolidados con gramíneas que son muy importantes en nuestro país, como la braquiaria y el panicum, me han demostrado que cómo las especies fijan de pronto más nitrógeno atmosférico y cuáles requieren menos fertilización. Y esto se traduce también, obviamente, en reducir costos. El tema ya de la hidrología isotópica, aquí ya usamos dos isótopos diferentes. Usamos el oxígeno 18 y el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, que es básicamente un hidrógeno con un neutrón de más, ya pues un poquito más gráfico para describirlo de esta forma. Y esto lo que hace es que rastrea el movimiento en tiempo real de la humedad del suelo. Digamos, quizá no tanto en tiempo real, pero sí nos da un buen registro de cómo se mueven los acuíferos o las reservas de agua que tiene el suelo. Esto es muy importante. Sabemos que en el país tenemos unas temporadas secas muy bravas, fenómenos del niño, de la niña y demás, y es muy importante seguirle la pista al agua. Muchas veces creemos que el agua siempre va a estar garantizada para nuestros sistemas productivos por las condiciones con las que está bendecido nuestro país, pero realmente es muy importante conocer a detalle con el fin de predecir lo mejor posible los ciclos del agua, porque esto le puede ayudar a nuestros ganaderos a evitar pérdidas. También conocer cómo es el desempeño del agua y cómo las plantas la aprovechan nos ayuda a diseñar, por ejemplo, sistemas de riego que son más eficientes, para seleccionar variedades de forrajes que nos sirven o nos se van a desempeñar mejor con la disponibilidad de agua que nosotros tenemos, cómo pueden resistir estos nuevos forrajes a condiciones áridas o semiáridas, incluso cuál va a ser la disponibilidad de los mismos en las estaciones secas, y así evitamos pues pérdidas de peso y de productividad. Y sabemos pues que una parte importante de la ganadería del país pues está en tierra caliente, y es el tema del agua, como lo he dicho, y como por lógica se sabe, es fundamental. Exacto.
Totalmente. Otro, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con otra de las preocupaciones más grandes que aquejan a nuestros productores, quiero enviar saluditos especiales. También nos reporta sintonía a través de nuestro canal de YouTube Fabián Cardona 7711 y también Luis Fernando Quiroga 5761, ahí está, es el usuario. También nos dice un abrazo fuerte para todos, allí conectando, reportando sintonía, conociendo un poco más de este tema. Pero bien, como le mencioné, Daniel, otra situación que también llama mucho la atención a los productores, ganaderos y a nuestros campesinos tiene que ver con el tema del control de plagas que afectan, bueno, vamos a aterrizarlo puntualmente, que afectan al ganado, como por ejemplo la mosca del ganado. Usando técnicas nucleares, podríamos citar ejemplos de cómo se aplican estas a la técnica del insecto estéril. Ya usted mencionó algo al principio de la conversación, así que abordemos ese tema. Sí, y de pronto se me escapó un poco antes de tiempo, porque yo creo que sinceramente esta es la técnica más prometedora que puede revolucionar todo lo que es el manejo integrado de plagas en la ganadería. La técnica del insecto estéril básicamente consiste en criar artificialmente, obviamente, grandes cantidades de machos de una especie de insecto, o sea, de la plaga, y irradiarlo, o sea, con rayos gamma o rayos X. Digamos, las proporciones varían según la especie y cómo debe hacerse la irradiación, y estos machos van a quedar estériles. Sabemos que los insectos en general, especialmente estas plagas, las moscas, los gusanos y otro tipo de insectos que pueden afectar la ganadería, tienen ciclos de vida que no son tan largos y unos ciclos reproductivos que ellos tienen que cumplir también a rajatabla como el resto de las especies. Entonces estos machos se liberan por decenas de miles o incluso, sí, decenas de miles es más bien un número más acorde. Digamos, con mosquitos se hace ya por el orden de los millones, pero porque la técnica también se aplica para las plagas en humanos, en este caso pues estos vectores que son diferentes tipos de mosquitos. Entonces ellos se liberan en la zona que, digamos, está más afectado, en la zona en que se quiere controlar estas poblaciones, y ellos van a ir a buscar a las hembras, se van a tratar de aparear con ellas, pero obviamente como son estériles, pues se va a perder ese ciclo reproductivo. Como ellos viven tan poquito, se van a morir y no alcanza a pasar la siguiente generación de otros miles de insectos que obviamente pues van a causar el problema de las plagas. Entonces esta técnica ha demostrado reducir poblaciones de plagas en algunas zonas, y específicamente también el ejemplo de los insectos es muy diciente, que se reducen estas poblaciones de insectos hasta en un 80%. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que en esta irradiación que hicimos nosotros no contaminamos el medio ambiente con agroquímicos, ni con pesticidas, ni tomamos otro tipo de medidas fumigando con diferentes agentes, las zonas afectadas o incluso el mismo ganado, ni tuvimos que inyectar productos químicos en el ganado que pues sabemos que tienen efectos secundarios, e incluso este tiempo de retiro de estos productos afecta cuando podemos o no sacrificar los animales, si estamos hablando de producción de carne, o cómo podemos disponer los lácteos si estamos hablando de producción de leche. Entonces esta técnica es muy prometedora por eso, porque lleva el control de plagas en la ganadería al siguiente nivel. Ahora hablemos un poquito de los antecedentes históricos. Se ha propuesto y la primera idea fue erradicar una plaga que se llama el gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos. Desde los años 60 se ha propuesto esta idea. Existe también muy cerca de nosotros lo que llaman la barrera biológica Panamá-Colombia, que es literalmente un escudo radiactivo, así lo denominan incluso algunos colegas, que mantiene algunas plagas de moscas y de mosquitos pues fuera de que invadan Sudamérica, y pues que también se pasen los de Sudamérica hacia Centroamérica, y es por eso que se controlan estas poblaciones con radiación de manera tan efectiva que puede durar incluso décadas y pues puede simbólicamente representar una barrera. Entonces básicamente esto es el potencial de la técnica del insecto estéril en ganadería. Excelente. Ahí está un ejemplo muy puntual, otro ejemplo puntual de cómo el uso, la implementación de tecnologías nucleares pueden ayudar a mitigar esas preocupaciones del ganadero. Ya nos mencionaba usted en cuanto al tema de control de plagas. Entonces, para ir redondeando un poco la idea, tecnologías nucleares aplicadas en la ganadería trae beneficios concretos como, que ayudan al ganadero, por supuesto, como
más eficiente el ejercicio de la ganadería con más litros de leche, más ganancia de peso, menos enfermedades. ¿Hacia dónde podríamos decir que va enfocada esa ayuda con la implementación de tecnologías nucleares? Pero otra duda que me llega, Daniel, en cuanto a de qué manera puede el campesino del común acceder al uso de estas tecnologías. Si yo soy una campesina, no una gran productora, ¿de qué manera podría yo por lo menos conocer o obtener más información porque me interesa el tema? ¿En dónde puedo conseguir más información y buscar la manera de implementar esas tecnologías en mi proyecto ganadero? Por supuesto que sí. Bueno, la fuente primaria de información del sector nuclear a nivel mundial y donde viene pues mucho de lo que hemos estado conversando es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la institución rectora del mundo nuclear. Ellos han creado estos programas y por medio de diferentes organizaciones en el país pueden aplicar a proyectos que están pues intermediados también por el Estado, por ejemplo, aplicando a proyectos con el Acuerdo ARCAL, y así pues se puede tratar de traer varias de estas tecnologías al país sin que el productor pequeño, digamos, se vea afectado económicamente o con una gran exigencia económica, sino que más bien se integre a este tipo de iniciativas. Esto ya se ha hecho. Podemos hablar, exacto, podemos hablar de casos puntuales en los que ya se haya materializado la implementación de esas tecnologías aquí en nuestro país. Sí, en nuestro país se ha materializado mucho temas de producir nuevas variedades, lo que es de pastos y de otras forrajes y demás, pero ya el tema netamente de agricultura. Aquí nos han llegado tecnologías nucleares, pero mediante irradiación controlada para vacunas vivas que se atenúan, y eso es para combatir diferentes tipos de enfermedades. Esas vacunas irradiadas son bastante efectivas porque se han conseguido erradicar diferentes parásitos. Un ejemplo es, por ejemplo, el Haemonchus cortortus, que crea una enfermedad que coloquialmente se le conoce como gargantón, y esas vacunas que hemos recibido aquí en Colombia pues son irradiadas, dependen de una tecnología nuclear también. Aparte de eso, pues ya si quisiéramos, lo que no hemos logrado es pues como tener técnicas tan avanzadas como la técnica del insecto estéril, pero en laboratorios se ha logrado implementar en Colombia técnicas que se llaman el radioinmunoensayo, y eso permite en el hato ganadero conocer cómo se está desempeñando el ciclo reproductivo de las hembras que tenemos allí. Y esto es especialmente muy importante cuando estamos haciendo inseminación artificial programada para poder fertilizar la mayoría de las hembras. Entonces, con estas técnicas nucleares, que es básicamente pues analizando la sangre con técnicas nucleares de las hembras, pues vamos a poder sincronizarlas a todas de una forma que la fertilización mediante inseminación artificial sea más efectiva. Pero ya otras técnicas que involucren el uso de instalaciones nucleares un poco ya industriales, como sería técnica del insecto estéril, que digo yo que tiene tanto potencial en nuestro país, esas sí estamos muy limitados en el país porque no tenemos plantas de irradiación comerciales. Hay una planta de irradiación que también es casi igual su llegada es casi igual de antigua que el reactor que tenemos, pero esa planta pues no pasó de ensayos de investigación y no puede ser desplegada para este tipo de aplicaciones al nivel que lo necesitáramos, por ejemplo. Pero otros países vecinos, como es el caso de Bolivia, o en Centroamérica, como es el caso de Guatemala, o México también lo ha hecho, sí despliegan ya estas tecnologías. Entonces, realmente no estamos muy lejos de eso. El país tiene unos retos en regulación, en la actualización de su regulación nuclear y en abrirse más a estas tecnologías, pero ya estamos también avanzando en ello. Realmente no nos faltan muchos años, estoy muy seguro de ello, para poder abrirle la puerta a la mayoría de estas tecnologías, pero la respuesta corta es que sí, pues ya nos hemos visto beneficiados de tecnologías nucleares, ya desde la parte de investigación, todo lo que yo te mencioné, hidrología isotópica, de los análisis de suelos y incluso pues del tema de nutrición de las plantas, que es tan importante para la ganadería también, eso ya tenemos la capacidad de hacerlo en un par de laboratorios en el país, pero esperamos pues que estas capacidades instaladas sigan creciendo para poder que nuestro sector se abra más al uso de estas tecnologías.
Por supuesto, y lo que es más importante resaltar es que ya lo hemos mencionado, usted lo ha mencionado en varios momentos de la entrevista, y es que Colombia ya está en esta carrera por el uso y la implementación de tecnologías nucleares aplicadas puntualmente, pues nuestro tema en la agroindustria. Hablemos ahora del tema de sostenibilidad ambiental, Daniel. ¿Qué impacto tienen esas tecnologías aplicadas a eso, a preservar nuestro medio ambiente? Por ejemplo, hablamos de reducción de emisiones, hablamos de mejor aprovechamiento de pasturas, del uso más racional de insumos. ¿De qué manera con estas tecnologías nucleares, pues no solo se hace más eficiente el proyecto ganadero, pero además también se busca la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad medioambiental? Por supuesto, este tema de la sostenibilidad muy importante. De primera mano sé que nuestro sector ganadero lo ha estado persiguiendo y hay muchas fincas o muchas unidades productivas que ya han logrado su certificación de cero emisiones de carbono, lo cual pues es un motivo para sentirnos orgullosos. Pero las técnicas nucleares, de la mano de lo que ya veníamos hablando, al hacer más eficiente la nutrición animal, pues puedo lograr combinaciones alimenticias que, digamos, uno de los problemas principales por los que nuestro sector es tan criticado es, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente el metano, que lo producen en grandes cantidades los animales. Las técnicas nucleares nos permiten medir todo eso, cuál es el origen también de este metano, y por medio de las combinaciones de alimentos que ya habíamos hablado, pues se puede hacer el ciclo alimenticio del animal más eficiente y de manera que se produzcan menos de estos gases. Un impacto ambiental muy importante, positivo, que puede tener la incorporación de las tecnologías nucleares es el tema de la reducción del uso de agroquímicos, porque los fertilizantes también pueden hacerse, las mezclas se pueden hacer más eficientes, de manera que el productor no solo no tenga que gastar tanta plata, sino que los subproductos de la fertilización o parte incluso de los abonos en bruto de estos elementos, pues no sean como arrastrados por el agua y contaminen las fuentes de agua cercanas o hagan los suelos menos aptos para las especies nativas. Entonces esto trae una serie de ventajas muy importantes. Incluso nos permite un poco como blanquear un poco la imagen tan negativa que en ciertos círculos académicos un poco radicales con sus posturas ambientales, pues hacen un poco de contrapeso a lo que es nuestro sector ganadero. Realmente no creo que ese enfoque lleve o sea muy productivo para el sector, porque pues lo que buscamos es, con acciones como lo que estoy haciendo yo, es que desde la ciencia pues podamos traer soluciones al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero de los animales. Pero las técnicas nucleares nos permiten también determinar si realmente el sector ganadero es tan culpable como se dice de las emisiones. Por ejemplo, en nuestro país se le da una tasa muy alta, y esto ya es una opinión completamente personal, fuera de la red o fuera del ámbito académico. Realmente creo que se le atribuyen más emisiones al sector ganadero de las que deberían, porque yo, que vengo de investigaciones en el sector energético, pues sé que las emisiones, por ejemplo, de metano de los campos petrolíferos o de la industria petroquímica, pues son muchísimo más altas. Son mucho mayores, por supuesto, y de hecho ya ha habido rectificaciones por parte de la FAO en cuanto a ese tema de un completo mito de que la ganadería es la actividad que más produce gases de efecto invernadero, por ejemplo, hablando. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero antes de finalizar, yo sí quiero puntualizar en de qué manera podemos, porque es muy importante el ejercicio de divulgar toda esta información y que más gente conozca de lo que quieren decir o de este concepto que debería ser fácilmente manejado por todos. Entonces, ¿de qué manera, Daniel, muy brevemente, están desde la red nuclear colombiana, que hoy es un referente además, qué papel cumple hoy esta comunidad? ¿De qué manera están trabajando con productores, con universidades o con entidades del Estado, precisamente para divulgar mucho más esta información y que haya más acceso a ella?
Sí, desde luego. Nosotros desde la red nuclear pues hemos construido una comunidad muy sólida no solo para la divulgación nuclear, sino también para fomentar la investigación en las universidades. Diferentes grupos de investigación de las universidades, no solo más prestigiosas, sino también más importantes en número de personas que abarcan, están empezando a colaborar con nosotros por medio de diferentes acuerdos. Nosotros estamos ayudando a que ellos fortalezcan sus grupos de investigación para que sepan que todas estas tecnologías nucleares existen, para que refuercen los programas que ya tienen académicos y los pensums e incluyan diferentes categorías de las tecnologías nucleares, lo que hablamos un poco al inicio, que no se hable solo de energía, sino de todo este rango de aplicaciones. Pero yo creo que muy importante ahora, y esto es algo en lo que nuestro sector agroindustrial nos puede apoyar, es el apoyo a nuestro proyecto de ley nuclear. La Red Nuclear Colombiana pues es como la organización escudo de este proyecto que permite cambiar tantas cosas en nuestro país. El proyecto de ley nuclear va a crear un ente nuevo que es la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, y esta agencia es la clave, va a ser la llave que le abra las puertas a nuestro país a todo el espectro de tecnologías nucleares que mencionamos durante esta charla. Aquí solo tocamos la superficie, pero la agencia realmente va a hacer que nuestro país tenga la posibilidad, con una regulación actualizada y una institucionalidad nuclear más fuerte como nunca la ha tenido, de poder acceder y aprovechar a todas estas tecnologías, porque muchas veces no es un problema de plata, no es que ni los productores no quieran invertir o los centros de investigación no quieran invertir en tecnologías, sino que hay tecnologías para las que no existen las regulaciones suficientes aún. Entonces, realmente esto es la ley nuclear colombiana pues es un proyecto de país, y pues un paso muy importante además. Que ustedes están mostrando este interés en todos estos temas nucleares, y siempre vamos a estar para apoyarlos. Estamos en todas las redes sociales. Por supuesto, rápidamente demos las redes sociales, contactos, donde la gente puede encontrar información, dirección de página web en la que puedan encontrar o ahondar un poco más en todo esto de ciencias y tecnologías nucleares. Por supuesto que sí, nuestra página principal es pues www.rednuclearcolombiana.org, y en todas las redes sociales, con solo escribir en el buscador Red Nuclear Colombiana nos encuentran. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok y en LinkedIn. Perfecto. Ahí está entonces la información, www.rednuclear.org, y también usted coloca, si le interesa, pues ponga Google Red Nuclear Colombiana y allí aparece toda la información. Con nosotros en esta noche de jueves 20 de noviembre, Daniel Herrera Cardona, muchísimas gracias por este espacio, por aclararnos puntualmente el tema, pero además con una muy buena noticia, saber que Colombia no está rezagada en este tema tan importante a nivel mundial que tiene que ver con ciencia, tecnología y tecnología nuclear, sino que todo lo contrario, tenemos trayectoria y estamos al pie de cañón con toda esta implementación de estas tecnologías, abordándolas al tema de la agroindustria. Vale, muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, espero que entre más pase el tiempo sigamos usando los átomos para la vida, como es nuestro lema. Excelente. Seguir usando átomos para la vida. Recuerde que usted puede revivir esta entrevista y todas nuestras entrevistas en Contexto Ganadero, nuestro canal oficial de YouTube, y también en nuestro perfil de Facebook Live y en todas las redes sociales. Aparecemos en Instagram, en X también, somos Contexto Ganadero. Un saludo, un último saludo muy especial para Julio César Morantes, que nos dice excelente exposición y muy interesante. Gracias, gracias a todos ustedes los que estuvieron conectados. Seguimos nosotros. Tenemos una cita el próximo jueves por Contexto Ganadero, Contexto Live. Feliz resto de noche para todos.